Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de video podcast, Lo extraordinario de ti. Hoy tengo un invitado muy especial, un amigo muy cercano de mucho tiempo, este psicólogo, life coach también, y casualmente nuestros caminos siempre se han encontrado desde que nos conocimos en la carrera. Así que aquí les presento a Manuel de la Cruz y pues empecemos, platícanos quién es Manuel hoy. Claro que sí. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Gracias a ti por la invitación. Saludos a tu auditorio. ¿Quién soy yo? Bueno, hoy en día soy terapeuta, soy psicólogo, ¿no? Bueno, eso es lo que hago. Y pues soy un aventurero de la vida. Eso es lo que soy. Ahorita estás viviendo en Canadá temporalmente, ¿no? Así es, estoy residiendo por acá. Vamos a estar por acá algunos añitos. No sé cuánto tiempo todavía, es un proyecto abierto. Así que andaremos por acá un rato todavía más. Ok, pues muy bien. A mí me da mucho gusto invitarte, eres mi primer invitado oficial. Este, Yay. y pues te invité porque tu historia me parece extraordinaria. Ese es el título del podcast. Y pues no podía dejar de entrevistarte para que compartas un poco de tu experiencia con las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, pues empecemos por el principio. Cuando yo te conocí estábamos en la carrera, ¿no? Pero bueno, pues háblame desde ahí, o sea, ¿cómo fue que tú decidiste estudiar psicología y luego cómo ha sido tu camino para llegar a ser quien eres hoy, a hacer lo que haces hoy y pues todo esto, ¿no? Claro. Em, pues bueno, mi camino fue bastante exploratorio, bastante divergente. Cuando yo salgo de la preparatoria, mi primer impulso fue estudiar teatro. Ese era como mi llamado. Me gustaba mucho el estar sobre un escenario, conectar con las personas, sentir esa energía cuando logras transmitir efectivamente algo, ¿no? Y yo estaba muy convencido de que me iba a ir por esos caminos, y en esos andares me crucé con una persona que en ese momento era mi pareja, que estudiaba medicina, y me llamó fuertemente la idea de irme a medicina, pero estaba como entre la disyuntiva, entre filosofía, medicina. O sea, sí me gusta esa parte de meterle mano a las personas, ayudar, cuidar desde la parte física, pero también había un deseo mío de explorar el mundo mental, intelectual, racional, ¿no? El mundo de las ideas, de la verdad, así lo entendía yo en aquel momento. Así que, pues mi decisión fue vámonos por filosofía. ¿No? Siempre anduve por ahí coqueteando con la medicina, ¿no? Pero opté por irme a filosofía. Estuve en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estuve ahí 2 años y algo ocurrió durante ese proceso, acercándome a los grandes pensadores, que dije, me gusta el camino que estoy caminando, pero no le veo la parte práctica. Me faltaba algo, me faltaba la conexión que sentía yo cuando estaba en los escenarios, me faltaba este contacto humano. Era muy intelectual, muy racional, muy lógico, pero como que algo me faltaba, y pues no sentía que desde la filosofía pudiera ayudar a nadie ni transmitir mucho, em, porque creo que los grandes pensadores, al menos desde mi visión en aquel momento, ya lo habían dicho todo. Entonces, Am, después de un quiebre muy, muy fuerte, decidí moverme a psicología. Em, Fue un cambio brusco, muy, muy brusco. Tuve que pasar por todo un proceso. Para los que no estén familiarizados con el proceso en la UNAM, pues tienes que volver a empezar desde hacer el examen, ¿no? Competir con todos los que están saliendo de preparatoria, que tienen el conocimiento fresco, te preguntan de todo. Y pues yo me enfrenté a ese proceso, me costó trabajo, y cuando lo logré para mí fue un gran, gran logro. El primer día en la facultad de psicología, em,
cuando yo me siento y mi primer maestra, que fue de bases biológicas de la conducta, comienza a explicarnos la conexión entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta y el cómo eso tiene todo un montón de mecanismos y repercusiones en nuestra biología, dije, estoy en el lugar correcto. Fue amor a primera vista y a partir de ese momento mm, siento que estoy en donde tengo que estar haciendo lo que tengo que estar haciendo. Entonces, así empieza mi recorrido. Ok. ¿Y cómo es que supiste para hacer ese cambio, ¿no? O sea, sí tenías muchas ideas, estabas en el teatro, estabas pues con esta novia que estudiaba medicina, filosofía, pero, o sea, ¿qué fue lo que te hizo decir, pues, psicología? Psicología es, está en medio de la medicina, de la filosofía, incluso del teatro. La psicología es cómo puedo ayudar al individuo, ¿no? Bueno, de entrada es cómo puedo entender al individuo, que esa es una gran parte de la psicología. ¿Cómo puedo entenderlo? Desde dónde quiero verlo, desde dónde quiero conectarme con lo que somos como individuos. Al mismo tiempo es ayudar desde un modelo de lo que es sano, lo que no es sano, llenarte de herramientas, llenarte de estrategias, muy parecido a la medicina, solamente que nuestras herramientas no son físicas, no son el escalpelo, no son la pastilla. eh, y la pieza fundamental es algo que ocurre mucho en el teatro es necesitas estar conectado con el presente y con la audiencia. Si no estás conectado, no vas a lograr transmitir. Y eso me faltaba mucho en filosofía. Y en psicología es indispensable conectar con la persona que tienes enfrente. No puedes entenderla si no te conectas. Y conectar significa sentir. Es decir, mientras estás platicando con la otra persona, debes estar monitoreando lo que estás sintiendo en todo momento. Y si la persona está sintiendo algo, probablemente tú sientas algo parecido. Esa resonancia para mí es aquí, porque puedo ayudar, porque puedo entender, puedo acercarme al conocimiento, a la parte lógica, racional, cognitiva, académica, pero también tengo la parte emocional. Esa fue la razón. Ok. Y bueno, ahorita decías que una motivación importante es ayudar e integrar estos mundos que pues en muchos momentos se ven como diferentes, ¿no? Pero, ¿cuál era tu idea al estudiar psicología? ¿A dónde querías llegar? ¿Qué querías hacer? O sea, ya estabas en la carrera y luego, ¿cuál era el plan? Yo llegué a psicología pensando que me iba a volver psicoanalista, porque para mí el psicoanálisis era la verdad absoluta, porque se parecía mucho al modelo médico. Yo vengo de familia de médicos, de veterinarios, o sea, medicina por todos lados, pues. Entonces, para mí el modelo médico, el modelo del estás enfermo y te voy a curar, me hacía todo el sentido del mundo y el psicoanálisis es justamente lo que te ofrecía. Te ofrecía el, hay algo mal contigo y entonces yo sé exactamente cómo curarte y te voy a llevar para ese proceso de cura, te voy a guiar durante ese proceso de curación, ¿no? Yo soy el experto. Entonces, no, yo me veía en mi espacio terapéutico super freudiano, proyectivo, con mi diván, ¿no? Yo me veía sabiendo exactamente a dónde tenía que llevar al paciente para que se curara. Eso es lo que así es como me veía originalmente. Y obviamente conforme fui acercándome a distintos enfoques de la parte terapéutica, fue que me di cuenta que pues no iba tanto por ahí. Ok, sí, yo recuerdo que por ahí nos conocimos y sí te recuerdo así, ¿no? Yo también tenía mucho esa idea, esa intención. Queríamos cambiar al mundo una persona a la vez. Sí. Y bueno, en realidad la intención en esencia no ha cambiado, pero ha habido Así es, muchas transformaciones después, ¿no? Entonces, total. ¿qué pasó después? O sea, porque esta era la idea que tenías mientras eras estudiante de psicología, ¿no? Y Sí. luego, ¿qué pasó?
yo termino de estudiar y mi primer impulso fue yo quiero dar terapia ya. Ese fue mi primer impulso. Y dije, pero me dicen que tengo que estudiar una maestría, una especialidad para poder dar terapia. Y entonces cuando empecé a revisar cuáles eran mis opciones de especialidades, de maestrías, etcétera, tuve un quiebre muy fuerte porque no me conecté con ninguno de los enfoques. Algo me decía, todos tienen algo de verdad, pero como que ninguno me acaba de encajar al 100%, como que este tema del comprometerme con un solo enfoque terapéutico me producía mucho ruido, como que sentía que si me comprometía y utilizaba la estrategia de algún otro enfoque, iba a traicionar mi compromiso con ese enfoque. Y al mismo tiempo, el utilizar muchas herramientas de distintas fuentes, eh, era muy mal percibido en el momento en el que momento en el que estudiamos, era el ser, del denominarte como ecléctico o integrativo, y más en la facultad, al menos yo lo viví así, era como no, 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 eso significa que no sabes lo que quieres, eso significa que no entendiste nada, y esos que mucho abarcan, poco aprietan, y entonces si eres de muchos no eres nada, ese tipo de paradigmas, ¿no? Me resonaron. Entonces, tuve un quiebre muy fuerte. Obviamente había cuentas que pagar, había un montón de responsabilidades económicas que asumir. Y entonces lo que dije fue, le voy a poner pausa a esto y decidí evitar, ¿no? Me sentía tan incómodo ante esa decisión que decidí evadir. ¿Y cómo evadí? Dije, me voy a ir por el lado del dinero. Así que busqué un trabajo en la parte organizacional, en la parte de reclutamiento y selección, y dije, mira, aquí voy a tener un sueldo, voy a tener seguro médico, voy a tener todo estructurado y me voy a dar tiempo de pensar qué voy a hacer con todo lo demás que quiero hacer posteriormente. Ese fue el pasito previo a empezar a recuperar mi camino con la clínica. Ujú. Sí, también recuerdo que, pues sí, ¿no? Siempre estuvo en ti esta idea de, pues yo quiero dar terapia, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Pero es complicado, el dinero, etcétera, y bueno, tomaste ese camino y pues ese camino, ¿cómo te sentías estando ahí haciendo eso? En la parte organizacional me sentía un traidor a mi esencia. Em, de hecho, había un conflicto interno. El conflicto era, me estaban pagando y me pagaban bien. Y esa parte se disfruta, y más cuando acabas de salir de la carrera, donde tienes de todo menos ¿no? Este flujo de efectivo, se agradece. Pero el que me pidieran que yo evaluara a los seres humanos, porque parte de lo que hacía en reclutamiento y selección era aplicar pruebas psicométricas y decir, agarras al ser humano en toda su magnificencia y quiero que me digas si va a hacer su trabajo, si se va a robar las cosas y si se va a llevar bien con sus amigos. Entonces, con sus compañeros de trabajo. Quiero que eso es lo que me digas. Y yo cuando yo revisaba las pruebas y sabía que muchas de esas pruebas no tenían ni la validez ni la confiabilidad, ¿no? Que son parámetros muy importantes en la psicometría. Para el auditorio que no esté familiarizado, pues implica, ¿no? El que estás midiendo realmente lo que dices que estás midiendo y qué tan válido son esos resultados a lo largo del tiempo. Entonces, pues muchas de las pruebas que aplicábamos realmente era pues solamente llenar un requisito, porque ni eran válidas ni eran confiables, medían quién sabe qué cosas, ¿no? La prueba decía confiabilidad, la prueba decía responsabilidad, decía empuje, pero no era realmente eso lo que estaban midiendo. Y cuando yo tenía estos cuestionamientos hacia mis líderes y les decían, oigan, pero pues estas pruebas no sé qué tanto les van a dar el resultado que ustedes están esperando, ellos me decían, tú enfócate en aplicarlas, calificarlas y todo va a salir bien. Entonces, el dinero me hacía sentido, ¿no? Me gustaba recibir dinero, pero por el otro lado, me sentía muy incómodo porque además sentía que porque parte del proceso de selección implica una entrevista. Y el saber que estaba yo buscándole, escarbándole a la persona, tratando de encontrarle cuáles eran sus áreas de oportunidad, sus puntos más débiles y sus fortalezas,
y que eso yo lo iba a exponer en en un reporte, me sentía, me sentía sucio, me sentía incorrecto. Pero va de nuevo, tenía necesidad y entonces en ese momento le di prioridad al callar esa vocecita interna e irme por recibir mi cheque mensual y tener mis prestaciones en ese momento. Ujú, sí, sí, y además, bueno, yo voy a aprovechar que te conozco, pues Sí, sí te iba bien, ¿no? O sea, tenías como cierto reconocimiento, fuiste escalando, o sea, fuiste como avanzando en esa área, entonces, pues también esa parte estuvo presente y supongo que no era tan fácil decir un día, bueno, pues ya, ¿no? Suelto esto, suelto todo lo que esto me da y voy a dar el brinco, ¿no? así es. Am, Había una parte mía que era como, así era como yo calmaba mis ansiedades y mis conflictos internos, y era los fines de semana tomaba el diplomado, ¿no? Me metía yo a conferencias, tomaba algunos cursos, todos desde la clínica, todo era clínico. De hecho, era muy poco lo que yo realmente estudié sobre la parte organizacional, excepto lo básico de psicometría organizacional, pero fuera de eso, realmente todo lo que estudié tuvo que ver siempre con la clínica. Entonces, mis fines de semana eran como mi espacio donde yo reconectaba con esta parte que me hacía más sentido. Pero llegaba el lunes y para mí era un choque muy fuerte que después del fin de semana de hablar de la expansión humana y de la intuición y de la esencia, bla, llegar el lunes y decir, ok, ¿el candidato cubre o no cubre los requisitos? ¿Cuál es tu reporte? ¿Se queda o no se queda? Fue un choque muy fuerte. Estuve 2 años en ese proceso, que fue el tiempo que me tomó a mí titularme, porque va de nuevo, tuve varias opciones entre titularme haciendo una tesis y el presentar un examen. Y como sabía que la tesis podría ser un camino bien padre, pero también podía volverse muy complicado, lo que yo dije fue, me voy a ir por lo práctico porque yo quiero mi cédula, así que decidí arriesgarme porque era una modalidad experimental en aquel momento. Ujú, Y de hecho, el índice de reprobación de ese examen, que no, para los que están en México o están familiarizados con el proceso, no es el examen Ceneval el que se aplicaba en la UNAM, es otro completamente ujú. diferente diseñado por la UNAM y que el índice de reprobación era del 80%. Entonces, yo dije, bueno, pero pues no pierdo nada en intentarlo, así que junto con una querida amiga, Sandra, le mando saludos a Sandra, eh, decidimos aventarnos por el examen, estudiamos, compartimos mucho de este proceso, presenté el examen, me titulé y cuando me titulé dije, ¿sabes qué? Creo que me voy a volver a acercar a la clínica. Y como obra de magia, porque puedo definir mi vida como una secuencia de actos mágicos. No, no tengo otra forma de definir mi vida. Eh, conozco a una persona que hoy en día es una amiga muy, muy querida, Sayani, Ujú, quien es doctora en psicología. Y ella me dice, tú no tienes nada que hacer en lo laboral, tú tienes que estar en la clínica. Yo no sé qué estás haciendo ahí, perdiendo tu tiempo, desperdiciando tu talento, tú tienes que estar en la clínica. Eh, Y en este momento en el que yo me titulo y que digo, sí, voy a regresar, aparece ella y me dice, yo ya no te voy a dar permiso de que te sigas haciendo pan. Así que vamos a empezar a trabajar juntos en un caso y yo te voy a guiar durante todo el proceso. Yo te voy a hacer tu mentoring, ¿no? Y entonces, para mí fue un shock. Hoy en día le agradezco profundamente, Sayani. Siempre te voy a estar agradecido por eso, sí. porque en realidad no me preguntó, más bien me informó que el paciente lo teníamos el siguiente domingo. Y me dijo, cada vez que tengamos una sesión, tú me vas a hacer un reporte, me vas a explicar qué viste, qué no viste, etcétera. Y para mí fue atreverme a acercarme a ese espacio y que probablemente si no hubiera sido por el apoyo de Sayani, no sé si yo me hubiera seguido haciendo pato tos 2, 3, 10 años, ¿no? Ujú, Y entonces ahí fue donde mis domingos se volvieron mi bastión espiritual. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes
hacía reportes, buscaba candidatos y daba recomendaciones a grupos de trabajo. Y los domingos yo me investía en mi faceta de terapeuta y me conectaba con eso que era tan importante para mí. Y se me iba el tiempo y lo disfrutaba y así fue como yo regresé a la clínica. Ok, sí, sí, sí. O sea, al final es ese momento donde estás volviendo a ti, a tu esencia, a eso que tú sabes que es para ti y que lo habías traicionado, ¿no? Así como dijiste hace rato. Sí. Y Y luego, no sé, estando en este camino, ya integrando las dos cosas, la parte laboral y luego la clínica, ¿qué fue lo siguiente que sucedió? pues todo estaba funcional. Trabajo de lunes a viernes, los domingos con pacientes, ¿no? Poco a poco Sayani me fue dando cada vez más casos, cada vez me supervisaba menos. Llegó un momento en el que durante los siguientes 2 años me dijo, ¿sabes qué? Pues ya no, ni siquiera voy a revisar lo que tú me mandes. La realidad es que creo que tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Si tienes alguna duda con algún paciente, por favor avísame. Pero pues ya no le veo sentido a que sigamos en este proceso. Sabes exactamente lo que estás haciendo, no te hagas pago. Y todo iba bien, ya le había yo agarrado el ritmo y de pronto una mañana me levanto yo sintiéndome un poquito extraño. No, antes debo anticipar que cuando estaba yo justo en este proceso, mi mamá enferma de cáncer. Para cuando se lo diagnostican, eh, pues ya era avanzado y terminal. O sea, básicamente cuando se lo diagnostican le dicen, y por cierto, señora, de esta no la va a librar, le quedan 6 meses de vida. Así que, pues vaya poniendo sus cosas en orden. Para mí fue un choque muy, muy, muy fuerte. Mi mamá y yo éramos muy cercanos. Entonces, hubo todo un proceso de acompañarla durante su proceso de muerte, que fue un impacto muy, muy fuerte para mí porque además del tema del trabajo, además del tema de los pacientes, implicó un desgaste adicional. Y fue durante este proceso donde bajé los pacientes al mínimo el fin de semana hasta que llegó un momento en el que ya, durante los últimos momentos de mi mamá, corté por completo, ¿no? Tuve que derivar a mis pacientes porque no estaba yo ya siendo efectivo. Todo mi sistema emocional estaba volcado sobre mi mamá y pues ya no podía ofrecerle una atención de calidad a mis pacientes. Entonces viví ese proceso y cuando ella fallece, vivo un duelo muy complicado, muy, muy complicado, eh, donde me desconecté mucho de mí, me desconecté mucho de mi esencia, estaba yo muy triste, estaba yo muy enojado, estaba yo muy asustado, que en realidad lo que estaba detrás de todo el proceso de duelo era miedo, tenía yo mucho miedo, nunca había visualizado una realidad sin el apoyo tan fuerte de mi mamá. Entonces, vivo este proceso de duelo y 2 años después, cuando todavía estoy con el duelo activo, una mañana me empiezo a sentir medio extraño, medio mal, un mal inespecífico, como si estuviera yo, como si tuviera una cruda, así. Am, y cuando me meto a bañar me doy cuenta que mi testículo derecho se siente raro. Raro, no sabría explicarte cómo, simplemente se sentía distinto. A partir de ese momento comienzo a sentir dolor. Todos los días noté que el testículo crecía más, lo cual evidentemente me asustó. Acudí con un médico que me mandó un montón de estudios y después de 2 semanas de estudios me dan la noticia que nadie quiere escuchar y que yo desearía que nadie escuchara esta noticia y la noticia es tienes cáncer. Entonces, ese fue eso fue lo que me sacudió y lo que me obligó a replantearme muchas, muchas cosas. Ujú. A ver, vamos despacito. Sí, ¿Cómo fue ese momento, no? O sea, bueno, sé que es seguramente de los momentos más fuertes emocionalmente, pero ¿qué significó para ti? No sé, ¿cómo tomaste esa noticia?
Las imágenes que yo tenía registradas de cáncer es, pues, obviamente los familiares que yo en algún momento había visto morir, los pacientes con los que yo había tenido contacto y que también habían pasado por ese proceso. Entonces, y mi madre, evidentemente. Entonces, las imágenes que venían a mi mente eran dolor, sufrimiento, pérdida, muerte. Todos esos tenían la constante de muerte. Entonces, cuando a mí me dicen tienes cáncer, em, primero me golpeó el miedo, ¿no? Me invadió el miedo y mi mente se bloqueó y lo único que podía hacer era mostrarme imágenes de muerte y de sufrimiento. Me vi sangrando, me vi llorando, me vi gritando de dolor, me vi cortado en partes, ¿no? Ir perdiendo funciones parte por parte, quimioterapias, náusea, o sea, dolor, 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 sufrimiento y muerte. Eso fue así viví yo la noticia. La esperanza no se presentó por ningún lado. Este, así lo viví. Ujú. Ok. Y bueno, o sea, ese es como el primer impacto, ¿no? O sea, te dan este diagnóstico y eso es lo que significa de acuerdo con lo que tú tenías registrado. ¿Y luego qué pasó? Em, en su momento el urólogo me dijo, es cáncer, pero hay muchos tipos de cáncer, no te espantes. El cáncer testicular normalmente es muy tratable, entonces, por favor, no caigas en desesperación. Me hicieron un montón de estudios más, pasé por cirugía, donde retiraron el testículo para mandarlo a patología, etcétera. Eh, para los que me vean caminar por la calle, si ven que camino, me voy un poco de lado, bueno, esa es la razón. Me falta el contrapeso. Entonces, mandan el testículo a patología y le llegan a un oncólogo que es uno de los oncólogos más renombrados en México. Y cuando él lee mis resultados, me dice, ok, la situación está así, sí tienes cáncer. Es un cáncer muy peligroso porque no es de un solo tipo, tienes tres tipos de cáncer. Son tres tipos de células malignas reproduciéndose. Normalmente el cáncer se reproduce, se multiplica por días. El tuyo es por horas, va demasiado rápido. Eso significa que nos estamos enfrentando a una batalla muy fuerte y probablemente muy corta. Y no creo que la libres. Entonces, para mí esa noticia, o sea, yo esperaba que me dijeran, no te preocupes, porque obviamente ya había, para cuando yo pasé por este proceso, ya había googleado todo, ya me había metido a las bibliotecas médicas para entender el cáncer de testículo, ya conocía el proceso. Y de todos los escenarios posibles, el 80% cuando hablamos de cáncer testicular, el 80% tiene muy buen pronóstico, muy bueno. Solo el 20% tiene un pronóstico malo y menos del 5% tiene mi pronóstico. Entonces yo caía en esa parte de la curva, donde la posibilidad de sobrevivir es muy, muy baja. Me mandan a hacer más estudios, me escanean completito y pues lo que encuentran es que mi estadio también ya es muy avanzado porque ya tengo el cáncer diseminado por todos lados, ya están invadidos muchos órganos, pulmones incluso. Entonces, pues mi oncólogo me dice, ¿sabes qué? Tenemos varias alternativas cuando se trata de cáncer. Opción número uno es te damos un tratamiento que se llama VIP. Es un tipo de quimioterapia. Ah, porque además mi cáncer era resistente a radioterapia, para variarla. Entonces me dijo, y la VIP no te va a servir absolutamente de nada. Tenemos un segundo tipo de quimioterapia que se llama BEP. El problema con la BEP es que es tan tóxica que probablemente no vas a aguantar muchos ciclos. Vamos a hacer todo lo posible, pero es probable que tus órganos vayan fallando a lo largo del tratamiento. Si esta no funciona, vamos a irnos a la última, que es, te vamos a retirar tu médula ósea, la vamos a reproducir en un laboratorio y te vamos a bombardear con un tipo de quimioterapia que es muy probable, de hecho dicen, es un 50-50 que te mate el tratamiento o te mate el cáncer. Y una vez que te hayamos terminado de barrer por completo con esa quimioterapia, te vas a quedar sin sistema inmunológico. Entonces te vamos a inyectar tu propia médula ósea que ya se habrá reproducido en el laboratorio y esperemos que eso te ayude a sobrevivir. Pero durante todo ese proceso, una bacteria, un virus te mata. Entonces, prepárate para una batalla fuerte.
y no albergues muchas esperanzas. Eso fue lo que ocurrió. Salí devastado. Mi papá me acompañó a ese proceso, él estaba presente. Yo vi a mi papá y su rostro estaba desencajado. ¿Qué me imagino? Qué cosa más horrible debe ser el acompañar a tu hijo y escuchar que le están dando un diagnóstico de ese tipo a tu hijo. Brutal. Saludos a mi papá, ¿no? Con amor le mando saludos recordando estos momentos porque fue un pilar impresionante durante todo mi proceso. Me cuidó con mucho amor y se lo agradezco. Entonces, cuando yo salgo devastado y por más que yo revisaba literatura y literatura, todas me llevaban al mismo punto que es, estás muerto prácticamente. Y me dio 2 semanas de hacerme estudios antes de empezar el proceso de quimioterapia. Y durante estas 2 semanas lloré mucho, sufrí mucho, me enojé mucho, el miedo estaba muy, muy presente y algo pasó. Hoy en día te puedo decir que ese algo fue mi esencia y mi intuición, que me dijo, no lo acepto, este proceso no lo acepto. Y ahí empezó un camino diferente. Ok, a ver, platícanos un poquito de eso, porque sí, bueno, yo que te conozco, que sé tu historia, digo, las personas no, y por eso se las estás compartiendo, pero sí recuerdo que también cuando me lo dijiste a mí, pues para mí también fue como choqueante, ¿no? O sea, y pues por el cariño que te tengo, también fue como de, ay, hay que hacer algo, ¿no? O sea, como también mi impulso fue ese. Y entonces, bueno, yo recuerdo que sí fueron momentos complicados, eh, pero ¿qué cambió cuando se activó esa voz de tu intuición o tu sabiduría interior? O sea, ¿en qué momento se activó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió a partir de ahí? Am, tirado en mi cama llorando, ¿no? Con la energía hasta abajo, con la ansiedad a tope, miedo, mi mente corriendo como loca. Em, Hubo un momento en el que, como si hubiera habido una pausa, un silencio, fue muy cortito, no te imagines que fue un momento de iluminación, no, no, fue una pausa, hubo silencio y me apareció una idea y la idea es, algo aquí no me cuadra, algo no me hace sentido. Y ahí salió mi parte de psicólogo diciéndome, es normal durante el duelo, se llama negación, es parte del proceso, el no querer aceptar la realidad, ¿no? Y pues vas a tener que aceptarla, te guste o no te guste. Pero a diferencia de otros momentos, yo escuchaba este tema es parte del proceso de duelo y se llama negación, lo escuchaba en mi cabeza, pero esta fuerza que me decía no me hace sentido venía del cuerpo. Tenía yo la sensación en el cuerpo, no venía de la cabeza. Entonces, yo traducía esa sensación, porque cuando yo decía, algo aquí no me cuadra, esta sensación hasta como que se emocionaba. En cambio, el ruido del nada es negación, acéptalo, te vas a morir, venía de aquí arriba. Y entre más escuchaba esto, más ansioso me sentía y más desagrado sentía en el cuerpo. Entonces yo dije, a ver, algo aquí está pasando y no lo sé explicar. Entonces me volqué hacia todo lo que yo sabía en la psicología, ¿no? El manejo de crisis, terapia breve, ¿no? Estrategias de alto impacto, ¿no? Gestión emocional. Me metí a toda esta parte eh, y entre más revisaba me daba cuenta que las estrategias que se plantean en muchos de esos enfoques, en ese momento no lograba conectarme con ellas. No me estaba funcionando. Me metí a todo mi acervo en psicología para ver qué podía yo hacer, ¿no? El análisis del discurso y revisar, ¿no? Y la cognitivo-conductual, ver qué onda con la frecuencia de los pensamientos y tratar de presentarles resistencia, ¿no? Y todas estas técnicas que normalmente utilizamos, ¿no? El resignificar, buscar un enfoque distinto, ta. Y no, algo estaba ocurriendo ahí que estaba yo bloqueado a ese nivel. Y dije, pues si el camino no está por aquí, ¿por dónde está? Y vino a mi mente una, una idea que en algún momento con la que toqué en filosofía.
Y esto obviamente después fue retomado por la ciencia, pero digo, entendiendo que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y algo que dice, que aprendí yo en filosofía es, am, no te vayas por un solo enfoque, entiende que todo tiene muchos enfoques, todo. Entonces, trata de encontrar explicaciones alternativas. Em, Porque si todo lo ves desde un solo enfoque, pues entonces probablemente estás perdiendo de vista un montón de otros, ¿no? Un montón de otras fuentes valiosas de información. Entonces dije, ok, a ver, el cáncer no es el estado natural del cuerpo, es la pérdida del estado natural del cuerpo, ¿ok? Entonces, si el cuerpo tiene un estado de armonía, de equilibrio, y de pronto estás en un estado que no es en armonía y en equilibrio, tiene que haber una causa. Y por alguna razón no me hace sentido la idea de pensar que yo un día iba caminando y de pronto mi cuerpo dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a morir. Vamos a dejar que esa célula de cáncer se reproduzca y nos mate. Algo ahí no me cuadraba. Entonces empecé a investigar un poco más el tema del cáncer y dije, a ver, todos tenemos cáncer en nuestro cuerpo. Todos tenemos células cancerosas en nuestro cuerpo. Y nuestro sistema inmunológico las destruye. Y esto ocurre todos los días. Todos los días hay células mutadas, células deficientes, células fallidas y células cancerosas. Y nuestro sistema inmune los reconoce, los ataca, las ataca y nos deja libres. Número uno es, ¿por qué mi sistema inmune no le está haciendo nada a estas células? ¿Por qué está permitiendo que hagan todo esto? Y luego dije, debe haber alguna razón y probablemente no es una sola causa. Probablemente esto es multifactorial. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas causas? Hice una lista y dije, se me ocurre que podría estar relacionado con el sol, ¿no? Con la radiación solar, con la radiación. Y empecé a desglosar todas las posibles variables. Obviamente, desde la psicología entendemos que hay un impacto muy fuerte entre nuestros pensamientos y nuestro funcionamiento orgánico y que nuestras emociones también juegan un rol fundamental. Entonces, en mi lista no solamente puse factores biológicos, o externos, también puse psicología, también puse emoción. Y incluso me atreví a poner algo que hacía tiempo con lo que no me conectaba, que era la parte espiritual. Dije, no lo entiendo. Es más, yo en algún momento dije, creo que si algo me puede definir es que soy un hombre sin fe. Obviamente te estoy hablando de un hombre que acababa de perder a su mamá, ¿no? Em, y en ese momento dije, tal vez es momento de volver a explorar esa parte. Entonces, volqué todas estas variables en una lista y empecé a hacer una lista de cada una de las variables sobre cómo podía modificar. Yo dije, si el cáncer está sustentado en algo y yo cambio todas las variables que pueda cambiar, algo tiene que hacerse ahí, algo tiene que cambiar. Entonces, cambié alimentación, cambié sueño, cambié hábitos mentales, me acerqué a espacios de chamanes, brujos, cosas que en su momento me generaban mucho ruido y que no son tan bien vistas desde el espacio de la psicología tradicional. Estoy hablando Ujú, de constelaciones familiares, que me leyeran las cartas, el aura, las vibras, la biodecodificación, la ujú, medicina germánica, ¿no? Me acerqué a cristales y cuarzos y veneno de escorpión y me acerqué a todos estos espacios, ¿no? Eh, y en todos ellos me marcaban algo y me decían, sigue tu intuición, sigue tu intuición, sigue tu intuición. Em, y es interesante porque cuando yo empiezo a recorrer todo este proceso, llevaba yo un mes trabajando en esto, ya me habían dado el primer ciclo de quimioterapia mientras estaba en este proceso, recibí el primer ciclo de quimioterapia. Y cuando mi doctor revisa los resultados de sangre, de cómo se estaba comportando el cáncer, se da cuenta que mis marcadores de estar por ahí de los 1000 y algo, bajaron a 200. Lo normal es menos de uno, creo. Y se bajaron a 200. Entonces, cuando él ve el resultado, me llamó la atención que abrió los ojos, se le quedó viendo y me dijo, están mal.
Por favor, ve a otro laboratorio que yo te voy a recomendar para que te hagan de nuevo los estudios porque estos están mal. Entonces yo dije, ok. Le dije, pero es que eso es bueno, ¿no? O sea, es bueno que esté bajando. Y él me dijo, hazte los estudios de nuevo y luego hablamos. Fui al otro laboratorio, me hice los estudios y los resultados eran más bajos. Entonces vio y yo le dije, eso es bueno, ¿cierto? Y él me dijo, no nos emocionemos. ¿Por qué? Porque es común que de pronto cuando pones el primer ciclo el cáncer baja, pero después se recupera y te destruye y todo es horrible y Ujú. catastrófico, ¿no? Bueno, al No, menos eso fue lo que yo escuché. sí, 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 no, no, Eh, el médico es como, no quiero darte esperanza porque no sé, ¿no? Así es. Y porque probablemente ha acompañado a muchas personas, ¿no? Y cada vez que tiene esperanza en algún caso y luego el paciente se le muere, pues ha de sentir bien feo en su corazón. Entonces también es por protegerse él, ¿no? Entonces yo seguí trabajando en todos estos espacios, ¿no? Comía diferente, dormía diferente, me acerqué mucho a al budismo zen, a la meditación, al mindfulness, y seguí yo trabajando. Am, Pasó otro mes, recibí un segundo ciclo. Y después de ese segundo ciclo, mis marcadores tumorales se fueron a normal. Nuevamente, voy con los resultados, ¿no? Porque además algo que nadie podía entender era cómo era posible que yo recibiera una quimioterapia tan fuerte y yo Ujú, terminaba mi ciclo de quimioterapia y el lunes estaba yo en el trabajo y el fin de semana estaba yo con mis amigos, ¿no? Bailando la fiesta y no ujú, entendían cómo era posible que pudiera yo estar bien, ¿no? Digo, evidentemente pelón, ¿verdad? No tenía cejas, no tenía pestañas, claro, eh, pero me sentía yo físicamente bien y la gente no entendía por ujú, qué. Yo en su momento tampoco entendía por qué. Estaba disfrutando de los efectos, pero no entendía por qué. Am, Entonces, vino el segundo ciclo, bajaron los marcadores, el doctor me dijo, sigue sin, no te emociones todavía, por favor, porque esto es muy común que, y volvemos al mismo punto, seguí trabajando, tercer mes, volví a recibir la quimioterapia, que por cierto era una quimioterapia brutal, era 5 días conectado a una máquina durante 12 horas. No es como la quimioterapia de te conectan 2 horas y te vas, no, 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 esta era estar conectado a la máquina porque es tan agresiva esa quimioterapia que si te la meten demasiado rápido, te derrite las venas, las colapsa. De hecho, tuvieron que ponerme un puerto vascular que llegara directamente al ujú, corazón porque si lo ponían a través de una vena iba a colapsar la vena, ¿no? Y no, no, como si no fuera suficiente, me mandaban a casa todavía con una bombita para seguir recibiendo quimioterapia durante el fin de semana. Entonces, recibí el tercer ciclo, volvieron a salir los marcadores en normal. em, y algo dentro de mí me dijo, yo creo que ya es momento de que aceptes que esto, o sea, no estoy diciendo que la medicina tradicional no funcione, no estoy hablando del alópata. ujú, Creo que si alguien está viviendo el proceso, eh, tampoco nos vayamos al extremo de él no sirve para nada, ¿no? Esa nunca sería mi recomendación. Pero también es un, no lo tomes como una verdad absoluta. Esa sí sería también mi recomendación. Siempre complementalo. Entonces llegó el tercer ciclo y él me dijo, nos vemos para el cuarto y después del cuarto vienen las cirugías. ¿Ok? Eh, pero la realidad es que empecé el cuarto ciclo de quimioterapia y no lo terminé. Dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Me da náuseas, me baja la pila, me duele mucho la cabeza, no puedo dormir, siento feo y mi cuerpo me está diciendo que no, que por aquí ya no es. El doctor me dijo, estás cometiendo un error, te vas a morir. Esto es un error muy, muy grave, porque es muy fácil, o sea, con el cáncer es, si le estás ganando, tienes que continuar hasta que no hay más. Y le dije, pero es que ya no hay más. Y él me dijo, es un error. Si tú haces esto, hay una gran probabilidad de que te mueras. Y le dije, ok, acepto el riesgo. Porque creo en mí, porque confío en mí y porque confío en lo que me está diciendo mi cuerpo y mi intuición. Así que renuncié al tratamiento, regresé a mi casa y dije nunca más. Eh, y después de eso me dijo, ok,
Lo único que puedo recomendarte si renuncias al tratamiento es que por lo menos pases por la cirugía, donde vamos a retirar la mayor cantidad de tumores y los vamos a mandar a patología. ¿Por qué? Porque si lo abres es posible que el cáncer siga activo dentro, ¿no? Va de nuevo estas historias de terror Ujú, horribles, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que todo sea catastrófico y te ujú, mueras. Entonces, tenemos que ir, abrirlos y verificar si está activo el cáncer dentro. Pero uno de los tumores, y de hecho uno de los grandes, está pegado a tu vena cava. Entonces, si yo corto esa vena cava, te mueres. Entonces, las posibilidades de que tú salgas del quirófano son de 50-50. Mi intuición me decía, no es necesario. Mi miedo me decía, hazlo. Y le hice caso al miedo. Y me sometí a esa cirugía. Am, Fue brutal. Me cortaron completamente el abdomen, ujú, me sacaron los intestinos. Anduvieron hurgando por mis entrañas, ¿no? Buscando tumores y sacándolos. Tenía yo más de 20 tumores, sacaron muchos. Todos los mandaron a patología. Sentí mucho, mucho dolor después de esa cirugía, estuvo ujú, muy fuerte. ujú, La recuperación fue complicada. Em, y él además me amenazó que es posible que tengas problemas intestinales después de esto y gástricos, ¿no? Y definitivamente ya no vas a tener hijos, ¿no? Y definitivamente, o sea, olvídate de tus erecciones, ¿no? Probablemente se te daña algún órgano ahí, olvídate de tus erecciones o sea, bueno. Pasé por todo eso, afortunadamente no hubo ninguno de los efectos que él me dijo. Se mandaron los tumores a patología y me dijo, todos los tumores que llegaron a patología eh, hay algo que se llama, bueno, están inactivos, pues, no hay cáncer ahí. Simplemente es inflamación. Para mí ese fue un mensaje de mi intuición mirándome y diciéndome que te dije. Ah, pero ahí estás, que te abran como res, ¿verdad? ¿Qué te dije? ¿No? ujú. Entonces, pero bueno, así fue como él me dijo que era un proceso largo, pero la realidad es que en menos de un año ocurrió todo esto. Y después de que se regresaron los estudios, me dijo, estás libre de cáncer por ahora. No te puedo dar de alta porque el cáncer vuelve y es resistente y y como no terminaste el tratamiento, ¿no? Él hizo su trabajo, le agradezco profundamente por haber sido un gran maestro ese médico, em, pero pues aquí sigo, después de 10 años, aquí sigo. Volví a ir con él para un chequeo de rutina hace como 3 años y le dije, aquí estoy, aquí están mis resultados, aquí están mis tomografías, mis resonancias, mis resultados. Y le digo, ¿qué? ¿Qué sigue? Me dijo, pues nada, sigue tu vida. Y le dije, ¿cuándo lo voy a volver a ver? Y me dijo, pues si todo sale bien, nunca, ¿no? Entonces, y le dije, entonces ya estoy curado. Me dijo, no, porque es que el cáncer, o sea, entonces, pues bueno, esa es la historia, mi querida Maye. Ok. Bueno, pues es muy, no sé, eh, movedor escuchar toda esta historia, o sea, como impactante, causa muchas emociones, causa así como sorpresa, asombro, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, también, pues yo estuve un poco contigo, o sea, acompañándote un poco en el proceso, eso también, no sé, o sea, por eso conozco la Y te historia lo y yo dije, agradezco las profundamente. otras personas necesitan conocer esta historia, ¿no? Este, y la pregunta que ahorita me viene a la mente es, mm, ¿qué, ¿qué cambió el cáncer en tu vida? O sea, ¿quién era Manuel antes y quién era Manuel después? Porque definitivamente una experiencia así, pues no pasa desapercibida, ¿no? O sea, algún impacto deja. Entonces, ¿cuál fue ese impacto para ti? Definitivamente hay un antes y un después, definitivamente. Em, Antes yo me atrevería a decir que era un hombre sin fe, hoy te puedo decir que soy un hombre de una fe profunda. Antes mi intuición no era un elemento importante en mi vida, hoy en día es mi brújula principal. Em, Antes me regía mucho el miedo era mi guía. Hoy el miedo es mi compañero, pero no es mi guía.
yo tomo la decisión hacia dónde quiero ir. Em, Antes tenía una visión mucho más cerrada y mucho más rígida con respecto a lo que somos como seres humanos y nuestros límites. Hoy en día veo al ser humano como todas las posibilidades del universo. No, no, ya no nos veo como entidades limitadas. Que es cierto que nuestros avatares, ¿no? Esta parte física tiene muchos límites propios de la realidad en la que habitamos, sí es cierto, pero es que esto no es lo que somos. Solamente es una de las expresiones de lo que somos, nada más. Am, y otra cosa que cambió fundamentalmente es la forma como yo me vinculaba con mi profesión. Em, antes del cáncer, para mí la psicología era mi profesión, era em, pues un conjunto de conocimientos que yo utilizaba para proveer un servicio y ganar dinero. Después del cáncer se volvió mi vocación y se volvió mi propósito de vida. El, el compartir con la mayor cantidad de personas las estrategias que a mí me han funcionado para liberarme de un montón de paradigmas mentales, de creencias limitantes, de enfoques obsoletos, ¿no? De programaciones que ni siquiera somos conscientes de ellas. Hoy en día trato de que estos mensajes de poder, de liberación, de expansión, em, de vernos de forma ilimitada lleguen a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Y, y las personas que me permiten, que me brindan su confianza y que me permiten acompañarlos en sus procesos de transformación, em, hace tiempo que dejé de verlos como pacientes, ¿no? Como personas que yo desde mi gran sabiduría los voy a guiar hacia la verdad y les voy a curar todos sus traumas. Hace tiempo que no. Eso es otro de los grandes regalos que ocurrieron. Em, Hoy en día simplemente soy un compañero, ¿no? Un compañero que tiene experiencias, que puede compartir, que ha aprendido herramientas y estrategias y trato de caminar mucho de la mano, que la persona que trabaja conmigo me sienta cerca. Eh, pero siendo muy claro que al final el objetivo es que la persona encuentre su verdad, su camino y sus herramientas. Yo le digo, esto me funciona a mí, mira, esto le funcionó a muchos autores, pero de esto, esta no va a ser tu verdad. De aquí vamos a tener que depurarlo hasta que encuentres tu verdad, tu camino, tus herramientas y al final todo esto va a venir de tu intuición, de tu sabiduría interna. Y a partir de eso vas a encontrar esta fuerza inagotable, clara, cálida, pues que te va a permitir llegar a ser todo lo que quieras, así de fácil, ¿no? Entonces, soy una persona mucho más amorosa ahora, mucho, mucho más amorosa y dejé de pelearme conmigo mismo. Antes del cáncer, te puedo decir que había una clara batalla interna. Y hoy en día no. Hoy en día soy mi mejor amigo, me caigo bien, me gusta pasar tiempo conmigo, me asombro de lo que soy capaz de crear, de construir. Me encanta darme lo que necesito y ver cómo mi sistema, mi yo, mi esencia, mi creatividad explota y se expande y verme como esta fuente inagotable de talento y de ideas y de amor eh, me gustó. El cáncer fue un maravilloso maestro y le tengo mucho que agradecerle, mucho. Ujú. Sí, sí, yo también creo que es como, bueno, es una historia extraordinaria y para mí lo que yo veo muy claramente es cómo fue pasar de una versión de ti muy, muy, muy racional, o sea, donde era
todo a través de la razón, del pensamiento, de querer tener el control, de querer manipular ciertas cosas con tus conocimientos y así. O sea, creo que es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, antes de esto era como, ok, yo tengo conocimientos, tengo herramientas para hacer estas cosas y que las cosas salgan como yo pienso y así. Pero entonces vino esta experiencia a decirte que lo que necesitabas escuchar no era tanto esa voz de la mente, sino más bien tu intuición, ¿no? Que es como tu verdadera sabiduría. Y además ahí eh, está como muy relacionado con que te escuches más tú, ¿no? O sea, en todos los sentidos, como que creo que antes era muy ver las cosas afuera, mover cosas afuera, entender cosas afuera, y ahora es como todo desde adentro, ¿no? Desde tu esencia, desde tu intuición, y por eso se vuelve una guía muy confiable. Y entonces, a partir de eso, tu razón, tu mente, se pone al servicio de eso otro, ¿no? Y antes era al revés. Así es. Yo iba detrás de todo el ruido mental, ¿no? Y tratando de satisfacer ese ruido mental. Y afortunadamente, el ruido sigue, ¿eh? Ahí anda el ruido, ahí anda pululando y de repente se activa. Pero hoy en día puedo hacer algo que antes no podía y puedo elegir no pelarlo. Lo escucho, siempre lo escucho. Pero puedo escoger no fusionarme y no se me olvida hoy que ese no soy yo, que es una herramienta, es una parte de mí, pero no soy yo, ¿no? Entonces, sí, concuerdo contigo, mi querida May. Ok, y una pregunta más, Sí, porque esto fue hace 10 años, ¿no? Me sí. sorprende, me sorprende escuchar que fue hace 10 años. Pero bueno, Ahí andábamos, ahí andábamos. después de eso, ¿qué ha cambiado en tu vida? O sea, después del cáncer, más allá de quién eres tú ahora, ¿qué ha seguido en tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Hacia dónde te ha llevado? Em, bueno, después del cáncer, lo primero es, formé una familia, ¿no? Algo que antes me producía escozor, y después formé una familia. Hoy en día estoy acompañado de una mujer que me ama y a quien amo profundamente, con quien he logrado una relación eh, maravillosa, te podría decir, porque es un espacio de acompañamiento y de respeto, ¿no? Es, ella me ayuda a ser muy yo y respeta que yo sea muy yo, ¿no? Y me da el espacio necesario para ser muy yo. Y yo le acerco, yo le acerco todo lo que creo que puede sumarle, respeto sus espacios y trato de que ella sea muy ella, ¿no? Y en ese proceso hemos construido una familia muy bonita. La verdad es que es de es de las grandes cosas que construí a partir de ese aprendizaje. Tengo un hijo maravilloso, inteligente, curioso, despierto, seguro. ¿De cuántos Me años? encanta ver de 6 años y me encanta ver que explora sin miedo y me encanta ver que intenta y me encanta ver que quiere comerse el mundo y no lo noto inseguro y ansioso, no lo noto con tanto ruido mental. El ver eso a mí me produce una paz impresionante. Em, y otro de los grandes cambios es, cambié por completo la forma como me vinculaba yo con la psicología. Eh, Estudié psicología, ¿no? Soy licenciado en psicología, pero hoy en día prefiero definirme ya como un alquimista de conciencia, como un coach de vida, antes que llamarme a mí mismo psicólogo, porque uno, porque quiero ser muy respetuoso del espacio de la psicología académica, científica, quiero ser muy respetuoso de ese espacio, am, pero también porque creo que no es el único enfoque de trabajo. em, y tampoco puedo decir que lo sabe todo ni que lo posee todo. Entonces,
En mi ejercicio terapéutico de acompañamiento terapéutico, sí utilizo herramientas de psicología clínica, sí las utilizo, pero mi espacio es mucho más que psicología, mucho más. Entonces, otra de las cosas que hice después del cáncer fue decir, yo no tengo nada que hacer en el espacio organizacional. Agradezco todo lo que me enseñó cómo funciona el negocio, los negocios y los grupos humanos, los grupos de trabajo. Agradezco el aprendizaje. Me encontré personas maravillosas en ese proceso, pero no quiero estar ahí. Entonces, solté por completo ese ejercicio profesional y me aboqué por completo a la parte clínica terapéutica. eh, y dije, y además quiero expandir este mensaje lo más lejos que pueda. Así que empecé a coquetear con las redes sociales y en ese proceso estamos, ¿no? Tratando de que quiero hacer lo que en algún momento a mí me funcionó para salirme de esa prisión de miedo, de enojo, de frustración, de ansiedad. Y es, quiero sembrarle la duda a las personas. Ese es mi regalo. Mi regalo es que las personas empiecen a cuestionarse sobre si esa forma que tienen de vincularse con su vida, con su realidad, con sus familias, con sus parejas, con el dinero, con su sexualidad, si esa será la única forma o si será la mejor. Entonces, la mayoría de mi contenido en redes sociales, más allá de dar verdades, lo que busco es picarle la duda a la gente y decirle, ¿estás seguro, segura que quieres seguir vinculándote con la vida desde ahí, con el amor desde ahí, con el dinero desde ahí? ¿Por qué no intentas versiones alternativas? ¿No? Otras explicaciones. Em, ¿Qué podrías perder? En una de esas hasta encuentras lo que estás buscando. Entonces, eso es lo que cambió. Y créeme que aunque pudiera resumirse a 4 puntos, para mí fue un giro de 180 grados en mi vida. Pues mira dónde ando. Sí, 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 sí. Sí, creo que, pues sí, marcó un antes y un después y es una de esas experiencias que simplemente, o sea, necesitabas vivir, o sea, como una llamada de atención de tu alma, de, a ver, Sí, por aquí te estás yendo chueco, ¿no? Entonces, endereza el camino que te lleva hacia conectar con tu esencia, con tu ser, con que puedas desarrollar realmente todo ese potencial que tienes, ¿no? sí. Entonces, sí, creo que también la psicología, pues en eso nos conocimos, ¿no? La psicología de pronto, eh, ahora creo que está más abierto, pero en aquellos momentos estaba mucho más cerrado a la espiritualidad y sí era como incluso hablar de estas cosas en secreto o si te metías a esto, pues tenías que mantenerlo separado. Ahora creo que ya está mucho más abierto y creo Sí, que cada vez hay más personas despertando su conciencia que saben o han vivido en carne propia, como tú, que la espiritualidad es eh, una guía importante en tu vida, ¿no? es Entonces, fundamental. pues muchas gracias por haber estado aquí. Me da muchísimo gusto escuchar tu historia, que la compartas. Es también un granito de arena para que tú sigas expandiendo este mensaje. Y pues antes de decirle a las personas qué estás haciendo y dónde te encuentran, quisiera preguntarte qué mensaje quieres dejarle a las personas que vean este capítulo. Si, si algo duele o irrita o enoja, no es que ese algo esté mal, simplemente está mal acomodado. Entonces, más allá de pelearnos, busquemos formas de integrar. No se trata de la pelea, no se trata del rechazo, no se trata de la eliminación, no se trata del conflicto. Se trata del integrar, se trata de aceptar. Y eso comienza por nosotros. El esperar que nuestro entorno o las personas a nuestro alrededor nos den lo que nosotros mismos no nos damos, mm,
No sé si eso funciona. A mí no me funcionó. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Y también quiero aprovechar este espacio para agradecerte profundamente, mi querida Maye. Te admiro mucho, quiero que lo sepas. Te admiro mucho, creo que eres un ser humano maravilloso, brillante, lleno de sabiduría, una sabiduría muy profunda, una sabiduría que impone y que guía, pero con amor. Me encanta que nos encontremos cada cierto tiempo en ciertos lugares donde conectamos a un nivel muy, muy profundo. Te siento muy cercana. Y mira hasta dónde andamos, pero siempre estás ahí. Me encanta ver lo que estás haciendo en redes sociales. Admiro y respeto tu trabajo. Creo que estás sumando mucho también a la vida de las personas. Me siento honrado y profundamente agradecido de ser el primero en este espacio. De verdad, lo aprecio mucho. Em, y pues no me resta sino agradecerte profundamente la invitación. Disfruté muchísimo la conversación. Muchísimas gracias a ti también. Es mutuo. Yo también, pues por algo estás aquí abriendo brecha en este espacio, inaugurando las entrevistas. Y pues bueno, también te quiero, te admiro. Y pues bueno, este, ¿cómo te puede encontrar las personas? No sé si quieras hablar un poquito de qué estás haciendo, cuáles son las cosas que estás ofreciendo, por si alguien conecta contigo, con tu mensaje y necesita más. Claro. Estoy activo sobre todo en TikTok. Tengo presencia en todas las redes sociales. Me pueden buscar como Transmutare MX. em, y me pueden encontrar en TikTok, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en YouTube. Doy charlas abiertas, gratuitas, doy cursos también, tanto de bajo costo, ¿no? A grupos mucho más amplios, como de costos un poco más elevados a grupos más reducidos. Obviamente doy sesiones individuales. Y pues bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo en redes sociales? Estoy cuestionando, estoy intentando generar duda, acercando una visión alternativa hacia algunos problemas recurrentes en nuestra experiencia humana, desde mi enfoque muy personal, muy subjetivo. Y pues bueno, cualquier persona que se acerque a mis redes y que le resuene mi mensaje, hay contenido gratuito que pueden descargar, hay charlas disponibles en YouTube donde explico, donde me acerco a diferentes temas desde mi visión muy personal. Y pues bueno, si en algún momento alguna persona quiere trabajar algo, también en mis redes sociales están las ligas para que puedan agendar sus sesiones. Todo está disponible en redes sociales. Ok, perfecto. Y yo también lo voy a dejar por escrito para que te encuentren por Gracias. todos lados, por donde quiera. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Gracias por estar Gracias a ti. aquí y nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente. Te mando un abrazo bien, bien fuerte. Igualmente.